Exactamente así como lo decía el salmista David en el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Y la gloria de la magnificencia de su reino, tu reino es reino por todos los siglos, y tu señorío por todas las generaciones. El salmista David era un especialista en desarrollar, en explicar, en revelar, en abrir la misericordia de Dios. Un decir del salmista era: Dios lento para la ira, grande en misericordia. Otro salmo la tomó por el camino de decir: porque para siempre su misericordia, y porque para siempre su misericordia. Y recordaba un hecho de la historia del pueblo de Israel y insistía: porque para siempre su... Y otro dato de la historia: porque para siempre su misericordia. Y todo este canto que nos fue dejado en el Antiguo Testamento, en el corazón del Antiguo Testamento, incluye un acento muy fuerte en la bondad de Dios. Y esta mañana quisiera llamar tu atención sobre el asunto del bien. Quisiera presentarte el bien y la soberanía de Dios. Porque en el recorrer del fruto del Espíritu, el domingo pasado estuvimos con el tema de la benignidad, y el domingo del fruto de benignidad que el Señor siembra en nuestro corazón, y el domingo próximo vamos a estar con el fruto de la bondad que el Señor siembra en nuestro corazón. De modo que se trata de dos aspectos de nuestra vida diaria, que están tan parecidos uno a otro, de la benignidad y la bondad, que decimos: bueno, pero es todo un paquete, un único paquete. Por eso es que esta mañana quería invitarte a interrumpir este recorrido y venir a detenernos acerca del origen del bien. ¿De dónde viene el bien? ¿Por qué podemos hablar de bien? ¿Por qué el fruto del Espíritu habla de bien, de benignidad? ¿Por qué las Escrituras dicen que Dios derrama en nuestro corazón bondad? ¿De dónde viene la paciencia? ¿Dónde la mansedumbre, la templanza, que vamos a ir recorriendo domingo a domingo? ¿De dónde viene? Pues el salmista es un especialista en ayudarnos a todos, apelando a la poesía y a las palabras bien redactadas, a lo bien dicho, para que nos enteremos de quién es el soberano que reina sobre todas las cosas. Y a él, al salmista David, le llama a decir misericordioso, clemente, lento para la ira, Dios. Y hoy, queriendo traer nuestra mente al tema de la bondad, de lo bueno, nos hace falta acercarnos al tema recordando que estamos en una cultura que está totalmente dispuesta y decidida y determinada en probar justamente lo contrario a la bondad de Dios.
si algún tropiezo provoca el mensaje de la palabra, si algún tropiezo encontramos los que caminamos al cielo testificando de Jesucristo, hablando del reino de los cielos, es el tropiezo enorme que el mal ha construido en el corazón de los caminantes de camino ancho en cuanto a la bondad de Dios. Y no es muy difícil que cada uno de nosotros nos encontremos en la semana en una conversación, en el momento menos pensado, con una persona que comienza su frase rechazando la palabra de Dios, diciéndonos, si Dios es bueno, y ahí viene un argumento. ¿Por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué? Porque lo que en realidad está en cuestión es que Dios en realidad sea bueno. Compartimos una cultura que tiene en entredicho este asunto de la bondad de Dios. Y a consecuencia de esto es que quiero pedirte que vayamos juntos al Espíritu Santo, que está acá presente, que paremos ahora y oremos al Señor y le pidamos que nos dé poder para entrar a este asunto y romper esta coraza que se nos presenta en nuestra cultura y en nuestra mente todos los días y toda la semana que nos está de él bombardeando, cuestionándonos si acaso Dios es bueno, para que podamos experimentar esa libertad que hay donde está el Espíritu de Dios y podamos trazar bien la palabra de verdad y llegar al corazón de las Escrituras que nos abren adelante de los ojos, nos iluminan nuestra mente en cuanto a que Dios es bueno. En el arranque de la Biblia, las Escrituras nos cuentan que Dios creó los cielos y la tierra. En el arranque, la Biblia nos pone delante de la persona de Dios. Y esa persona de Dios que vivió eternamente en un clima de amor y comunicación del Padre, el Hijo con el Espíritu Santo, eternamente y autosuficientes en sí mismos, resolvieron revelar quién era, quién es Dios, revelar la gloria de Dios mediante las cosas creadas. Y el Génesis se ocupa en la primera página de la Biblia que Dios creó, y cuando terminó el tercer día, dice el Génesis, y vio Dios que era bueno. Y va al otro día y creó y vio Dios que era bueno. 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 Y cuando creó al hombre y la mujer, dice, y vio Dios que era bueno. Y cuando termina toda la creación, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Aquí hay la primera vez que en la Biblia se habla de la palabra bueno, de algo bueno. Un Dios de carácter bueno que crea lo bueno. Y vio Dios que era bueno. Un Dios bueno que crea lo bueno. Un Dios bueno que crea lo bueno. Esta bondad de Dios se vio reflejada en el clima que se estableció Adán y Eva, Dios, Adán y Eva, y ahí había un clima de un Padre del cielo bueno que está gobernando un clima bueno. Nos gusta a todo lector de la Biblia ponernos en el lugar de lo que debe haber seguramente pasado en el corazón de este Dios bueno, el día que vio que Adán y Eva eligieron otro camino alternativo. Y aunque Adán y Eva eligieron un camino alternativo, Dios, que es bueno, estableció sus normas, juzgó, preservando su carácter igualmente justo, y así como les había dicho que el día que comas del árbol vas a morir, este Dios bueno dijo, comieron del árbol,
Les dije que no lo hagan. Comieron del árbol. Bueno, ahora la norma no va a ser ya solamente no comas del árbol, sino que ahora vas a tener este problema, te dije que no comas. Y aunque Dios está juzgando el momento, hay detrás de todo ese juzgamiento el dolor de un padre que está diciendo, me veo obligado a establecer unas nuevas restricciones, y en el Génesis nos dicen que Dios puso querubines para cuidar el árbol de la vida, diciendo no sea cosa que coman y vivan eternamente en lo malo. Desde aquel arranque estamos frente a un Dios bueno que está lidiando con una generación que eligió desobedecerlo. Dios bueno que no dejó de ser bueno y que ha comenzado a tener frente a sí a su creación que se le rebeló contra un Dios bueno. Bueno, en este decir, el escritor del Génesis llega a decir que Dios se arrepintió. Mire que es una palabra muy extrema para la soberanía de Dios, omnisciente, omnipotente, que Dios se arrepintió. Es una manera de hablar del escritor del Génesis para ayudarnos a entender hasta dónde se estiró el dolor de un padre amoroso que dijo, pero será posible, no puede ser, mirá lo que están haciendo. Cuando el hombre estaba generando la Torre de Babel, y creando la Torre de Babel, Dios mira eso y dice, pero no puede ser, no, vamos a intervenir, a confundirle los lenguajes porque no van a dejar de hacer y se van a perseverar, van a persistir haciendo, pero... Bueno, la Escritura está así toda regada en el Antiguo Testamento del contrapunto entre la bondad de Dios, de un Dios que es bueno y que es justo. Me gusta decírtelo ahora porque Dios es bueno y justo a la vez que es bueno, a la vez es justo. Dios es bueno y justo a la vez. Y por eso lo reconocemos santo. Porque no hay nadie bajo el sol que pueda ser bueno y justo a la vez. Dios es bueno y justo a la vez. Él es santo. Pero esta mañana estamos mirando la bondad, lo bueno de Dios, que siempre es justo. Y te invito a que mientras que estoy diciendo lo bueno, mantengas este otro porque está ahí. Dios sigue siendo bueno y justo a la vez. Por eso es santo. Bueno, la historia del pueblo de Israel corrió y sin duda el que le gusta leer y seguir al pueblo de Israel en el desierto de Egipto, se encuentra con el contrapunto de la bondad de Dios y el deseo. El cruzar el desierto debió haber llevado 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas. Tardaron 40 años. Dando vuelta por el desierto a consecuencia de la tosudez de un pueblo que no entendió y no quiso avenirse a la bondad de Dios. Sospechó. La sospecha acerca de que Dios es bueno no nació en el corazón caprichoso del pueblo de Israel, ni en el corazón caprichoso de los que hicieron la Torre de Babel, ni en el corazón caprichoso de los del tiempo de Noé, sino que la sospecha acerca de la bondad de Dios nació en el propio jardín del Edén. Cuando la serpiente vino a hablar con Eva, lo que la serpiente hizo fue atacar el principio de la bondad de Dios. Y le clavó a Eva una duda en cuanto a la bondad de Dios. Con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol del huerto, con que Dios se mostró bueno con ustedes. Con que Dios es bueno. No, Dios no es tan bueno como dice, sino que Dios está escondiendo cosas. Si ustedes supieran lo que Dios tiene guardado, y si ustedes supieran lo que Dios tiene a disposición que les ha retenido, ustedes podrían tener abiertos sus ojos y ser como Dios.
conociendo el bien y el mal. Ustedes podrían jugar a ser Dios. Ustedes podrían tomar en sus manos el juicio de lo bueno y de lo malo, que Dios se ha retenido para sí. Dios se ha guardado para sí la prerrogativa de ser soberano. Todas estas fueron las elucubraciones que Satanás sembró en el corazón de Eva. Eva compró el discurso del mal, se lo transfirió al esposo, que también igualmente, usando de su libre albedrío y su responsabilidad, compró igualmente que Eva, y desde allá hasta nuestros días los humanos mantenemos en entredicho la bondad de Dios. Y esta mañana me importa enormemente invitarte a repasar tu propio corazón, porque que hay sembrado adentro semilla que sospecha acerca de la voluntad buena, de la buena voluntad de Dios, no tengo pero ninguna duda, ni tengo ninguna duda que cada uno de nosotros estamos batallando contra tentaciones que lo primero que intentan es sembrarnos una duda acerca de que Dios es bueno. Y si algo hace rechinar la conciencia de la cultura que compartimos, es este asunto tan simple de decir con calma: Dios es bueno. Dios es bueno. Le invito a que no tome en poco la palabra y que pueda atesorar esta mirada y deje que esto que está escuchando llegue hasta las últimas consecuencias de su vida cotidiana, y usted se va a encontrar el día menos pensado, el martes a la tarde, cuando está solita, preguntándose a usted misma si Dios es bueno. Porque la vida tiene suficientes avatares y la vida no es romántica, y en los golpes y avatares de la vida nuestro corazón cae otra vez, propio de la simiente de Adán y Eva, naturalmente cae a cuestionar la bondad de Dios, este concepto de la bondad de Dios. Tenemos el texto sagrado escrito para que podamos juntos tomar en cuenta y en consideración la gravedad, la profundidad de lo que estamos diciendo. Y sin ninguna duda que cada uno de los que está conociendo al Señor está llegando a conocer su bondad, su misericordia. Y lo conoce al Señor por su misericordia, conoce a Dios por su misericordia. Y luego nos damos cuenta que Dios es el proveedor de cada día por su misericordia. Y el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos por su misericordia. Y hace llover sobre justos e injustos por su misericordia. Y el mundo está funcionando hoy por su misericordia. Y nadie camina un día más de vida a no ser que sea por la misericordia de Dios. Que no somos dueños de nada, que no tenemos derecho a nada, que todo depende del Señor. Que en el Señor vivimos por su misericordia. Un latido más del corazón es por su misericordia. Y nos movemos por su misericordia. Y si no fuera por su misericordia, nosotros no nos hubiéramos levantado de la cama, ni pudiéramos mover un brazo, nada. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque el Señor está ahí. Por su misericordia, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sostiene el universo en equilibrio, sostiene el aire que respiramos, sostiene la virtud del agua que tomamos, sostiene la virtud de los vegetales y la vitamina y los ciclos de la vida. Es la misericordia de Dios, está presente en todas partes, cada momento. Y el apóstol Pablo, que entra en esta manera de hablar, él dice: porque en Él vivimos, nos movemos y en el Señor somos. En el Señor somos, en Dios somos. Es que si Dios dejara un solo momento de ser, si Dios dejara a Él de ser, un minuto nomás, un segundo, todos nosotros nos apagaríamos como una flor que cae, todos nos morimos, porque somos porque Él es, por su misericordia somos. Claro que esto que estoy hablando son conclusiones a las que arriba alguien que fue leyendo la Escritura y fue comprendiendo del Señor. No es el consenso dominante en la calle.
Nosotros compartimos una cultura de personas acreedoras que se sienten dueñas de su vida, que hacen su vida lo que quieren y viven su vida a su manera. Es una cultura que nació en el Edén, de personas que viven a mi modo y tienen la manera de decir yo con mi cuerpo hago lo que quiero y yo a mi cuerpo lo trato como quiero y yo a mis hijos, con mis hijos hago lo que quiero y a mi esposa le grito, ¿qué me importa si mi esposa es mía? Y a mis hijos yo los golpeo porque son mis hijos y yo con mis hijos hago lo que quiero. Y yo a mi cuerpo hago lo que quiero. Si quiero tener un aborto lo hago y si no, yo hago lo que quiero. Y yo quiero tratar a mi cuerpo transexualmente, ser homosexual, lo hago, es mi cuerpo, hago lo que quiero. Esa es la cultura que compartimos. Nos toca vivir una sociedad que ha puesto claramente en tela de juicio la bondad de Dios. Y usted me va a decir, pero Raúl, no sea ingenuo, la sociedad no ha puesto en tela de juicio la bondad de Dios. Empezó por ahí. Hoy la cultura ha puesto en tela de juicio a Dios mismo, a la mera existencia de Dios, a su presencia, su estar ahí. Lo niega como si no estuviera. Muy bien, vamos a ponernos en el escenario. Hoy estamos en un escenario de miles de millones de personas que están negando a Dios. Pero el sol sigue saliendo y la lluvia sigue cayendo y el aire sigue estando en condiciones y no hay reprimendas, no hay represalias. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y continúa dándole a las personas la oportunidad de escuchar de su palabra. Y una persona vuelve a exponerse a su palabra, a pesar de haberle traicionado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Vuelvo a estar frente al amor de Dios, que me vuelve a invitar como si fuera la primera vez. Y como si me encontrara la primera vez, me doy cuenta que estoy en un momento sagrado, donde Dios me vuelve a decir, te amo, donde Dios me vuelve a decir, yo soy bueno y estoy dispuesto a perdonarte. Eso pasa continua y permanentemente. Nos encontramos con personas que han fracasado rotundamente en sus vidas privadas, que se encuentran con la presencia de Dios y cuando la palabra de Dios empieza a hablarles, su corazón se sacude de una manera que la persona piensa que está como si fuera el primer día escuchando esa palabra que le llega al corazón, toma una determinación por Cristo y es como que ella es la primera vez que escuchó del amor de Dios. Necesita irse a casa, serenarse y tomarse una ducha para decir, Dios ha hablado conmigo hoy, pero en realidad ya lo hizo el año pasado y el año anterior y el año anterior y el año anterior y el año anterior y el año anterior, porque Dios es bueno. Dios es misericordioso, clemente, lento para la ira, tardo en misericordia. ¿Cómo? Grande en misericordia. Estamos en el año 2017 de una cultura contradictoria y rebelde. Nuestra sociedad se levanta a la mañana para hablar antagónicamente a Dios. Las universidades se levantan cada mañana para hablar antagónicamente a Dios. Los jueces hablan antagónicamente a Dios, nuestros gobiernos lo hacen. Las dirigencias sociales hablan en contra de Dios antagónicamente, de una forma militante. Dios lo ve, Dios lo conoce, Dios es bueno. Las personas creen que Dios está ausente. Nietzsche lo dijo. La gente es libre y cuando, a consecuencia de que la gente es libre, es inocultable que Dios no está. Dios ha muerto y la cultura vive como que Dios no está. Y resulta que el pueblo de Israel fue a Babilonia, estuvo en Babilonia 700 años lejos de la palabra de Dios. Y en Nehemías, te invito a leer un texto en Nehemías. Nehemías es el siervo que Dios usó para reconstruir los muros de Jerusalén. Y en los días de Nehemías, el pueblo de Israel se reunió. Después de tantos años de haber vivido lejos de la familia del Señor, de la ley, del cumplimiento de la ley, el pueblo de Israel se había asimilado con el pueblo babilónico, había tomado para sí las formas, la religión,
había tomado las mujeres y las costumbres, y el pueblo de Israel había perdido la promesa y había perdido la memoria de Abraham y había perdido la memoria y aún había dicho para sí, Dios se murió, Dios se murió. Dios se murió para mí, Dios se murió, hasta que llegan los días de Esdras y de Nehemías. Y en este episodio, en el capítulo 9 de Nehemías, ocurre un episodio muy hermoso que te convido a que lo vuelvas a releer en la semana cuando estés solita en tu casa o haciendo tu devocional, porque es una oportunidad que ocurrió, se reúne todo el pueblo a escuchar la palabra. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Están regresando de Babilonia, están regresando de años y años y años de haberse olvidado de Dios. Las familias funcionaron como que Dios no estaba, como que Dios había muerto, como que Dios estaba totalmente alejado. Y acá están regresando otra vez a escuchar por otra vez, después de tanto tiempo. Muchos de los presentes en la convocatoria esta nacieron en Babilonia, no tenían registro de sus padres porque había pasado muchos años. Las personas que estaban ahí no tenían registro de la religiosidad que Dios le había dejado, ni el culto, ni la ley, nada. Estaban en Babia, totalmente en Babia. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno con cilicio y tierra sobre sí. Estas son todas señales de humillación. Cilicio, cenizas que se echaban sobre la cabeza, formas de mostrar quebranto, deseo de reconciliarse. Y se habían apartado, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. O sea que en las casas de los israelitas que había babilónicos ya le habían dicho, vamos, se tienen que ir porque nosotros nos volvemos a lo que éramos. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre las gradas los levitas, y ahí dan los nombres, y clamaron en voz alta a Jehová Dios. Y dijeron los levitas, y ahí dan los nombres, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, y con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay, tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los caldeos, le pusiste por nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él delante de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeseo, del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo su pueblo, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, e hiciste grande, y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste el mar con columna de nube, verso 12, con columna de nube. Y sobre el monte Sinaí, verso 13, descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. 14, y les ordenaste el día de reposo. 15, y les diste pan del cielo y de su sed les sacaste agua de la peña. Verso 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios,
y te hicieron subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó para guiarlos por el camino, ni la noche la columna de fuego para alumbrarles en el camino por los cual habían de ir. Y les enviaste de tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y el agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Versículo 23, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. 24, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos. Versículo 24, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas hechas de todo bien, cisternas hechas. 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras su espalda, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste a manos de los enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de los enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de los enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste a manos de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque tú eres Dios clemente y misericordioso. Mas ahora, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado nuestros reyes, nuestros príncipes, y ahí continúa la lectura de la palabra. Es una historia de rebelión contrastada con una misericordia, con un Dios bueno. Dios es bueno. Y ahora necesito agregarte algo más. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Nosotros estamos en condiciones de decir que Dios es bueno en general. Y miramos nuestra vida en general y podemos decir, sí, Dios es bueno. En general Dios es bueno. Pero la minuciosidad del relato de Nehemías nos ayuda a darnos cuenta de que Dios es bueno todo el tiempo. Momento tras momento Dios es bueno. Y querida hermana, hermano mío, estamos en la vida para predicar y para enseñar y para volver a decir y para iluminar el camino de las personas, recordándoles que Dios, el Dios de la eternidad, Dios es bueno. Dios es bueno, todo el tiempo es bueno. Estoy contando con tu complicidad de que cuando estoy diciéndote que Dios es bueno, vas a agregarle que Dios es justo todo el tiempo. Porque no es cierto que Dios es bueno solamente, sino que Dios es bueno y justo todo el tiempo, porque Dios es santo todo el tiempo. La historia corrió y quise traer este texto de Nehemías porque es suficiente para sintetizar lo que pasó en todo el Antiguo Testamento hasta que el apóstol Pablo entra en el asunto de la bondad de Dios. Y ya estamos en tiempos del Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús vino a hablar con el joven rico y le dice el joven rico, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? ¿Desde dónde sacaste vos que hay otro humano bueno? ¿De dónde te informaste? Porque hay uno solo bueno, Dios.
el Señor Jesús no aceptó el cumplido del joven rico. No aceptó el cumplido del joven rico. No lo aceptó. No. Dios es bueno. Y que el Señor Jesús lo haya dicho es suficiente para todo el que ama la palabra de Dios. Jesús dijo que Dios es bueno. Ahora está el apóstol Pablo escribiendo la medulosa carta a los romanos. Es el evangelio filosófico, es la piedra fundamental de lo que sabemos de las Escrituras. Es el apóstol Pablo pensando que escribe a los romanos. Y en el capítulo 2 de los Romanos, te convido a que lo leamos, el apóstol Pablo habla acerca de este asunto de la bondad de Dios. Invierte buena parte del capítulo 1 para mostrar que Dios es bueno y para mostrar que la bondad de Dios no va a pasar por alto el pecado humano, que Dios es bueno, pero la bondad de Dios es justa y que la bondad de Dios no va a pasar por alto el pecado humano. Y el apóstol Pablo en el capítulo 1 dice que Dios, la ira de Dios se revela contra el cielo, desde el cielo, contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y el apóstol desgrana en el capítulo 1 una serie de consecuencias que le trae a la raza humana el haber puesto en tela de juicio la bondad de Dios. El haber puesto en tela de juicio la bondad de Dios ha traído consecuencias muy duras a la raza humana. Las compartimos diariamente. El apóstol dice que Dios dejó libre a las personas a hacer lo que querían con sus abominaciones. Y dice que las conductas que para nosotros hoy son cotidianas, están en los diarios todos los días y estamos conversando de ellas continuamente, son parte de lo que pasó porque Dios dejó libre a que la persona haga lo que quiere. Bueno, portate como querés portarte, hacé lo que se te da la gana, dale nomás. Bueno, verso 28 del 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este decir del apóstol Pablo es tremendo, sacude a cualquier lector que se llega a decir, ¡oh! ¡Qué mundo peligroso! ¡Qué sociedad peligrosa! ¡Qué cultura peligrosa! ¡Qué mundo! ¡Qué mundo! Bueno, cualquiera que está comprando el diario de la mañana va a enterarse de que Corea del Norte echó ayer a la tarde una bomba de hidrógeno que generó un temblor de 6.3, generó un terremoto de 6.3 grados. De modo que ya no estamos solamente diciendo teóricamente que el mundo es malo, sino que hay consecuencias concretas, claras en la vida diaria que nos prueban que estamos compartiendo una cultura antagónica a la bondad de Dios, que se ha levantado alternativa a los designios buenos del Dios que gobierna el mundo con justicia y que vive a su manera, porque Dios así se lo autorizó. Y ahora viene el capítulo 2, y mire esto.
es la misma pluma del mismo apóstol Pablo que dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas. Pablo está diciendo, eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que diga, está muy bien que Dios los haya abandonado, está muy bien que Dios los haya librado a su propia suerte, está muy bien que Dios los juzgue, esto no puede ser, está muy bien que los homicidas se encuentren con la justicia de Dios, está muy bien que los mentirosos un día den cuenta a Dios, está muy bien que la gente no se va a salir con la suya, está muy bien que los malos de este mundo que viven como que Dios no está, un día se tropiecen delante del santo juicio de Dios y en el corazón del lector sano hay un decir, sí, por fin van a rendir cuenta, los gobernantes corruptos van a rendir cuenta delante de un Dios santo, los jueces federales van a rendir cuentas delante de un Dios santo. Y el que está leyendo la Escritura dice, amén, que así sea, será ese día. Y todo el caminante al cielo se alegra sabiendo que hemos de ser testigos presenciales del día cuando todos los grandes y pequeños de este mundo estén de pie ante Dios. Y todo el pueblo del Señor estaremos ahí presentes, viendo al Rey en su hermosura, juzgando a este mundo con justicia, con la única justicia que brota de un corazón bueno, del corazón de un Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, que ha soportado el pecado humano en todo el correr de la historia, a propósito lo ha soportado, y que viene soportando el día de hoy, el pecado humano a propósito lo viene soportando y viene sosteniendo su misericordia un día y otro día, a una cultura que se levanta altiva delante de Dios a preguntarle por qué pasa esto y por qué, si Dios es bueno, por qué se muere mi hijo. Olvidándose que sobre este mundo hay una pena de muerte capital, que todo el alma que pecare, esa alma morirá, morirá. Vivimos un día más pura y exclusivamente por la misericordia del Dios clemente que es bueno y vive en el cielo. Muy bien. Pablo dice, no tenés excusa, hombre que juzgas. Y mire cómo sigue. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según, ¿cómo? Verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Criticás al otro que miente y vos cuando nadie te ve mentís. ¿Vos creés que vos vas a escapar al juicio de Dios porque vos juzgás? Vos que juzgás que está mal robar, robás y robando. ¿Vos creés que vos vas a escapar al juicio de Dios? ¿En nombre de qué? Ese es el argumento del apóstol Pablo. ¿Vos qué decís que está mal matar? ¿Vos matás con tu indiferencia? ¿Matás con tus palabras? En tu corazón, que se muera. Y ahora el apóstol da la razón de por qué no habrá salvación el día del juicio. ¿Por qué no habrá salvación en el día del juicio? Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su ¿qué? De su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, mi hermano, el apóstol Pablo aquí está poniéndonos delante el archimayor argumento que Dios tiene para convencernos, para redarguirnos de nuestros pecados. Y la archirrazón que Dios tiene para convencernos y para redarguirnos de nuestra maldad es su bondad, es su persistente misericordia. Dios nos derrota amándonos
Y el amor de Dios es el que finalmente destroza la soberbia humana. La rebelión del hombre cae delante de la inocultable misericordia de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y el Dios bueno ha sostenido su palabra y su fidelidad en los tiempos del Antiguo Testamento y está documentado por Nehemías en los tiempos de Nehemías cómo Dios mantuvo su fidelidad a pesar de la maldad del pueblo de Israel. Dios se mantuvo en su carácter santo, en su carácter benigno. Y del mismo modo el apóstol Pablo en los tiempos del Nuevo Testamento nos da el mismo argumento. Te levantás altivo, juzgás que algo está mal, lo que vos decís que está mal lo hacés cuando nadie te ve y crees que eso que haces cuando nadie te ve va a quedar exento del juicio de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No hay justo ni aun uno, nadie escapa al juicio de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie escapa, nadie escapa, nadie. Necesitamos ir todos los días a la sangre de Jesucristo para que nos lave de nuestros pecados. Querido mío, la historia de las Escrituras han dejado nombres que son titanes, gente que ha sido columna y baluarte de la verdad en la historia, que cualquier estudiante de la Biblia dice, sí, fulano de tal era un tanque, fulano de tal era un tanque, Dios puso tanques, acérquese a la vida de un teólogo, de un maestro de Biblia, acérquese a la vida de un pastor que fue un tanque que Dios puso en la historia y usted se va a acercar a la vida de alguien que tiene una enorme conciencia acerca de la misericordia de Dios. Y se va a encontrar con una persona que tiene una enorme conciencia acerca de lo vil del corazón humano, de la pecaminosidad del corazón humano y de la enorme necesidad que tenemos juntos de ir corriendo a la sangre de Jesús, a la obra que el Señor Jesús ha consumado en la cruz por nosotros. Es en la sangre de Jesucristo, en la obra de la cruz, que se reunió la bondad de Dios y su justicia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, que tenga vida. Fue en la cruz de Cristo que Dios prueba que nos ama. Dios prueba que nos ama todo el tiempo al haber enviado a su Hijo Jesucristo. Y lo que nos ha de condenar en la eternidad es nuestro rechazo a la obra consumada por Jesucristo en la cruz a nuestro favor, que tiene implicancias en nuestro lunes, nuestro martes, nuestro miércoles, nuestro jueves y nuestro viernes también, cuando nadie nos ve. Dios cargó, porque es justo, Dios en su justicia cargó sobre el Señor Jesús el pecado de todos nosotros. El día que Jesús murió, había un reo de un lado y un ladrón del otro, como si fuera un juego de la historia, como si fuera un juego de la soberanía de Dios, un rebelde y un confeso. Había un rebelde y un reconciliado, había uno malo y uno bueno, reunidos en la obra del Señor Jesús, como que el Señor Jesús divide a uno y a otro. Es como que el Señor Jesús muestra una distancia entre quien elige voluntariamente humillarse, poner su corazón en ceniza, contrición de espíritu para pedirle perdón al Señor por nuestras soberbias, nuestras altiveces. Querido mío, cuando tenemos un día malo, nuestro corazón rebelde dice, yo oro mucho, pero no entiendo. No hemos logrado comprender que ese no entiendo es un veneno, eso es veneno de soberbia humana, que quiere descifrar los designios del eterno Creador. Es el veneno que Eva cargó en el Edén, que sospecha acerca de la misericordia y la bondad de Dios en sus planes eternos, que dice que pretende entenderlo al soberano.
que pretende el creado pretende razones del creador. Y porque el creador no le da razones, el creado dice, yo espero, no entiendo. Que el Señor te libre, que el Señor te libre, cuanto antes, y que puedas decirle, Señor, aunque me mates, te amo. Aunque me mates, te voy a adorar. Aunque la higuera no florezca ni en los campos haya fruto, igual voy a alabar tu nombre, porque vos sos bueno igual. Y aunque me vaya la vida en esto, mi vida es Cristo. Y morir es ir a la eternidad a estar contigo, porque vos sos bueno, siempre bueno. Y he de deponer toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor a los pies del único digno. Y antes de deponer nuestras altiveces delante de un médico cardiólogo, antes de deponer nuestras altiveces delante de un juez en una quiebra, antes de deponer nuestras altiveces delante de un psiquiatra, y antes de deponer nuestras altiveces delante de nuestros seres queridos que nos ven en nuestra desnudez más horrible, pues vayamos voluntariamente al Señor de la gloria a decirle, Señor, desnudo he venido al mundo, me voy desnudo, desnudo he llegado aquí, me voy desnudo, quiero amarte, conocer tu bondad, tu misericordia y aferrarme a la obra que consumaste a mi favor. Creo que Cristo ha muerto por mí, porque me amás. Creo que has resucitado para nunca más volver a morir, porque me vas a llevar a vivir con vos eternamente en el cielo. Que sea enaltecido el nombre del Señor.